Empezamos a grabar. Bienvenidas y bienvenidos a este live de filosofía moral. Disculpen ahí las fallas técnicas. Normalmente no falla nada. Quién sabe qué pasó. Pero, por ejemplo, no está detectando mi teclado y no está detectando mi cámara. Se me hace que es un tema de los USBs de mi compu. Pero sí estamos en vivo en YouTube y estamos en vivo en TikTok. Solo en Instagram, por algún motivo, no se está pasando la señal. Entonces, no se ve, no me deja picarle Go Live. Bueno, ya, ni modo, así es la vida. Hay que enfrentar las contingencias de lo que nos sucede. Entonces, mi idea hoy es nada más platicar un poco sobre filosofía moral. Claro que me encantaría que ustedes hablaran más que yo. Entonces, si alguien ya quiere empezar a hablar, a preguntar, levante la mano. Si no, pues yo continúo por ahí explicándoles un poco del curso. Mira, ya María levantó la mano. María, ¿estás con nosotros? Adelante. ¿Me escuchas? Sí, no sé si tú me escuchas. Sí, te escucho. Adelante. Hola, gracias. Perdón si hablo un poco raro. Soy autista No y te... me cuesta la comunicación social. El motivo por el cual entré a este live es porque tengo una duda muy importante antes de pensar en inscribirme. Ok. Lo hablé con el correo que tienen ahí, creo que es Marlene, empieza con M, no recuerdo. Marian, Miriam, Miriam. Miriam, sí. Pero creo que no me di a entender. Con base en mi condición, tengo dificultades en mis funciones ejecutivas, es decir, aprendo más lento de lo normal. Ok. Y yo quería preguntarte si tenías algún programa. No pasa nada si no, porque entiendo pues que a veces no se puede, pero a mí me interesa mucho la filosofía. Ok. Estudié arquitectura y actualmente, de hecho, mandé solicitud para una beca de administración porque mi Ah, con mi mamá. condición, sí, mi condición absorbe muchos gastos y la verdad es que siempre me ha importado estudiar. Y volviendo al tema de la filosofía, yo quería preguntarte si existe la manera de cursar, aprender filosofía, pero en un ritmo muy lento. Y digo lento por mi condición, no por Ya. otras cosas. Ok. No tengo problemas de aprender, simplemente mis tiempos son diferentes. Ok, entiendo. Muchísimas gracias, María. Me quedó muy claro lo que quieres decir y se me hace muy Gracias. importante. Te comento un poco y te respondo la pregunta. El reto que yo tengo en Mindshop como maestro es diferente que el reto que tienen otras personas, que sería que en Mindshop tenemos pues un grupo de personas diferente a cuando estamos estudiando en eh, un contexto típico de educación. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando estás estudiando una carrera o una maestría o secundaria o prepa o cualquier cosa que estudies, te toca estudiar con todas las personas de la misma edad. O, por ejemplo, en arquitectura, todos que quieren ser arquitectos, los ponen como todos juntos. Ujú, Entonces, lo que te puedo comentar es que en Mindshop es diferente. En ujú, Mindshop, te va, mi reto como maestro es que tengo alumnos desde 15 que tienen 15 años hasta que tienen sí, 75 años, todas las ujú, edades. Y mi segundo reto es que me toca tener alumnos que, por ejemplo, como tú que estudiaste arquitectura, otros que estudiaron geología o administración, o alguien que no estudió nada, o personas ujú. que apenas están empezando su secundaria. Entonces, te lo comento porque estoy muy acostumbrado a llevar la clase de una forma bien tranquila y yo tomo todo tipo de pregunta con toda la paciencia del mundo. Nunca voy a tratar de apresurarme a contestar a alguien más porque tú me hiciste una pregunta del principio de la clase, me tomo mi tiempo, ¿verdad? Eso es algo que me apasiona ser un buen maestro y siempre voy a dedicarme a cualquier tipo de perfil que quieran aprender filosofía. Entonces, eso es lo que te puedo decir ahora. Ahora, reconozco que tu caso es diferente a esto que he mencionado, pero lo bueno es que ya he tenido alumnos que son autistas. Ahora, como tú bien sabes, hay muchas definiciones de autismo, ¿verdad? Y hay mucha variedad. Entonces,
no hay una regla general. Lo que te prometo es que me puedo adaptar a ti. Lo que tú necesites, me tomo tu tiempo. Y la otra ventaja que tienes aquí, María, es que grabamos todo. Todo está grabado. Entonces, tú te vas a quedar con copias de todos los videos, y los guardas en tu computadora y tú puedes ver los videos cuantas veces quieras a tu ritmo. Entonces, creo que es un formato agradable para tu situación. Ahora, durante el curso, si hay algo que yo pueda hacer mejor, pues me puedes decir y buscamos una forma de adaptarnos. Muchas gracias, te agradezco. Con esto me queda claro. Voy a apagar mi cámara y muchas gracias nuevamente. Gracias, María. Gracias por la pregunta y Pero, por aventarte sí, aquí a prender la cámara y todo. Gracias. Muy bien, pues arrancamos bien, arrancamos bien. Entonces, les platico un poco algunas noticias en lo que surge la próxima pregunta. Les comento que este grupo de filosofía moral tiene su clase de muestra este miércoles, ¿ok? Este miércoles 27 de noviembre a las 6:30, misma hora. Les prometo que voy a tener todo funcionando. No sé qué pasó con mis USBs o aquí, pero está raro porque algunos USBs funcionan y otros no. Entonces, por ejemplo, debería de tratar, ya no voy a tratar, ya vamos a darle. Va a estar funcionando todo para el miércoles y el grupo empieza el próximo miércoles, que es el 4 de diciembre. Miércoles 4 de diciembre a las 6:30 empezamos con la clase número 1, ¿ok? Eh, si ya están decididos, les recomiendo ya meterse. ¿Para qué? Para apartar su lugar y empezar a recibir las lecturas y las invitaciones a todo el tema de la sociedad. En fin, además hay un descuento. Hay un descuento por acceso temprano, creo que hasta el 30, algo así, hasta el 30 de noviembre. Tienen un precio preferencial, un descuento. Otra cosa interesante de este grupo es que les voy a dar un taller gratis de pensamiento crítico en vivo. Lo vamos a hacer, nos vamos a poner de acuerdo y les voy a dar un taller de pensamiento crítico gratis a todos los que entren a este grupo. El pensamiento crítico es base, es la espina vertebral del mundo de la filosofía. Entonces vamos a reforzarlo y incluye también este grupo 2 tutoriales de lógica gratis. Les voy a dar 2 tutoriales de lógica gratis. Estos ya están pregrabados. Son los tutoriales que yo tenía, que dejé de dar, pero están buenos. Entonces les doy 2 tutoriales gratis de pregrabados de lógica y un live, eh, un tutorial en vivo, más bien, de pensamiento crítico. Iván, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Hola, un gusto estar en tu clase otra vez. Un gusto, Iván. Yo tendría una duda, por ejemplo, con Nietzsche. Cuando Nietzsche habla de que hay que romper las viejas tablas, Mm, no sé, a mí me figura que él estaba viendo al siglo XX y los problemas que iban a haber de ética y moral por el avance científico y tecnológico y la muerte de Dios. Entonces quería saber si Nietzsche se refería a crear nuevas leyes o nuevas normas para comportarnos en sociedad después de la muerte de Dios. ok. Entonces, no se refería exactamente a nuevas leyes. Vamos a llevar clase de Nietzsche a la semana 8 y nos falta bastante para poder llegar hasta allá. Pero lo que te puedo comentar desde ya es que por esto de romper las viejas tablas, Nietzsche se refiere más bien a los valores, ¿ok? Claro que, disculpa, es que estoy aquí. Ahí está, ya jaló el micro, el teclado. Este, dura 11 semanas el curso. Pero ahí te va, Iván. Nietzsche es un filósofo muy difícil, muy complejo. Yo no recomiendo estarse metiendo por ahora, aunque no puedo impedirlos, no puedo impedir eso. Cada quien hace lo que quiere, lo que puede, ¿verdad? Entonces te ayudo. Básicamente, Nietzsche fue un pensador que defendía una ética de virtud, es decir, pero no cualquier ética de virtud. Él sugería que necesitamos buscar nuevas virtudes. ¿Por qué? Porque para Nietzsche, las viejas virtudes, en especial aquellas virtudes que estaban siendo promovidas por, llamémosle, los típicos filósofos de la época, los típicos teólogos o religiosos de la época, la típica sociedad, esos valores estaban ya podridos, estaban muy viejos. Y Nietzsche dice, mira, necesitamos encontrar nuevos valores.
¿Para qué? Para rejuvenecer la vida psicológica, la vida mental de las personas. Necesitamos mejores valores. Entonces, a eso se refiere. Para Nietzsche, aquellos valores antiguos, en especial el concepto del altruismo, yo sé que suena medio controversial, el altruismo es el que ayuda a los demás, ¿verdad? Tienen un cierto problema para la especie humana. En fin, está algo complejo y es una filosofía un poco avanzada, pero espero haberte ayudado a navegar esta pregunta por ahora. Un comentario más, profesor. Sí, Si no mal recuerdo, Nietzsche habla en su prólogo del Anticristo, que es algo polémico, que ese libro estaba hecho para los que hubieran entendido el Zaratustra, pero mm, Zaratustra es muy confuso y difícil de entender, ¿no es así? sí. La verdad, Iván, si quieres entender a Nietzsche de verdad, es un proyecto de 5 o 10 años. Te lo digo con todas las palabras, porque eh, la importancia del trabajo de Nietzsche es difícil de minimizarla por todo lo que sucede con el tema del siglo XVIII y cómo avanza la física, la ciencia, y cómo de alguna forma los avances científicos y físicos desplazan a la religión y remueven todas las creencias en Dios por todo el mundo. Entonces, Nietzsche es un filósofo que entra y hace un trabajo como metaético. Van a entender qué es metaética ya que estudien filosofía moral. La metaética se encarga de estudiar las bases que están por detrás o por debajo de la moralidad. Entonces, la metaética estudia como las raíces o el contexto de donde surge la ética. Nietzsche hace una genealogía de la moralidad. Se va hacia atrás a estudiar de dónde viene la moralidad. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Que para entenderlo, pues hay que entender por lo menos bien qué estaba pasando en la época, entender qué estaban pensando los filósofos, tienes que entender un poco a Kant, tienes que entender a Schopenhauer. Para entender a Kant y Schopenhauer tienes que entender a Hume, a Descartes. Para entenderlos a ellos tienes que irte más atrás, tienes que entender un poco a Tomás de Aquino, tienes que entender a Epicuro, Aristóteles, A Hobbes, ¿no? También. ¿a quién? A Hobbes, A Thomas Hobbes. Hobbes, definitivamente. Mientras más filósofos entiendas, más fácil va a ser entender a Nietzsche. Ahora, no hay un camino como monolítico, que es de que, y listo, mientras más sepas de lo que conecta con Nietzsche, mejor lo vas a entender. Por eso te digo que no tengas prisa. Hasta los mismos libros de Nietzsche son difíciles de entender, aunque entiendas todo eso. Entonces, imagínate. Por eso se hizo casi un meme, ¿no? En el mundo de la filosofía, que dicen los profes, no Ujú. vayas a estudiar a Nietzsche, y ahí van todos, así, así funciona, ni modo. El riesgo es, Iván, no entender nada y perder tiempo. Si lo quieres hacer bien, este curso te va a ayudar, definitivamente, porque vamos a hacer un estudio de la historia de la filosofía moral y vamos a llegar a una clase de Nietzsche. Entonces vamos a entender por lo menos una parte. Bien, Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Iván. muchísimas gracias, profesor. Y un gusto volver a estar en su clase. Un gusto tenerte de vuelta. Saludos a Roberto y a Roberto, camarada Diego. Ya está, ya está. Mañana grabamos otro episodio, Roberto y yo. Ya está. Gracias, mi estimado Iván. Seguimos con... otro comentario rápido, una noticia. Les comento que voy a regalar, además de las becas que ya dimos, vamos a dar otras becas a través de la cuenta de un compadre. Bueno, no a través de la cuenta, las voy a dar en nombre de este amigo que se llama Andrés Parás. Es un amigo de hace mucho tiempo, pero él también está en las redes. Es el jefe o el güefe. Chéquenlo ahí, échenle un vistazo a su canal. Y entre él y yo vamos a grabar una serie de videos y vamos a regalar 10 becas. No sé cómo lo vamos a hacer, pero estén atentos allá a las redes y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Ok? Creo que el viernes vamos a anunciar algo. Luego les comento bien. Seguimos con Jonathan, adelante. Hola, Mateos, buenas noches y buenas noches a todas y todos. Solo quería preguntar, cuando te vayas a Reino Unido, ¿qué días serían las clases y a qué horas?
Sí. Entonces, ya tengo aquí el calendario de un segundo. Sí, ya con el teclado por lo menos ya puedo moverme en mi compu. No tenía ni teclado, imagínense, estaba haciendo el live sin teclado. Dame un segundo solamente, Jonathan, déjame te lo comento. Sí, es una muy buena pregunta. Me voy a Inglaterra el 6 de enero. Obviamente vamos a tener vacaciones, les voy a dar unas vacaciones. Y aquí tengo el calendario. Pam, 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 pam. Aquí está. 11, 18, 25. Los sábados, ¿ok? Los sábados a las 11 de la mañana. Bien, Jonathan. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener Ok, clases. Mateos. Las primeras clases van a ser miércoles a las 6:30 de la tarde, las primeras tres clases. Luego les voy a dar vacaciones. Regresando en enero, las clases van a ser los sábados a partir del 11 de enero, para que tengan tiempo suficiente de organizar su agenda y todo. Entonces los sábados a las 11 van a ser las 11 de aquí de México. Para mí en Inglaterra van a ser creo que las 5 de la tarde, algo así. Y ya, va a ser clase. Les comento que es 1 hora de clase más media hora de mesa redonda. Pero si pasamos los 100 alumnos, aumenta la mesa redonda. Tenemos cada 50 personas más, tenemos otra media hora y otra media hora. Ahora, no se preocupen. Lo más importante, argumentaría yo, es venir a la clase, que es 1 hora, de 11 a 12 el sábado, y luego si pueden quedarse a la mesa redonda, excelente. La verdad, se aprende mucho en la mesa redonda, tanto yo como ustedes. Les recomiendo quedarse, ¿ok? Gracias, Mateos, muy amable. Gracias, Jonathan. Un gusto. Seguimos con Mircala, ¿cómo estás? Ahí te debe de aparecer una burbujita, una ventana, no le picas. Ahí está. Ay, ya. Ya. Hola Mateus, ¿cómo está? Bien, ¿y Bueno, tú? genial, genial. Oye Mateus, primero, bueno, una gracias por todo. Y bueno, hacer una, eh, 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 explicarle a los compañeros cómo estuvo la lectura de los cursos, de las clases que son de verdad, agradecerte que son Gracias. súper fáciles de entender, un vocabulario fluido, muy, muy entendible, de verdad. Muchas gracias por ello. Bueno, comentarle a los compañeros que yo soy participante del grupo E17 y bueno, maravilloso, maravilloso de verdad. Y Muchísimo. bueno, voy a la pregunta para no quitar mucho tiempo. Mi pregunta es sobre Ayn A y ver. sobre la coherencia de la vida de los filósofos y su ética. Mm. Sí, ello nos puede servir de faro en de medida para validar al filósofo, considerando que ahorita en la actualidad hay mucho individualismo Espera, y espera, espera. egoísmo. No entendí tu pregunta. En el contexto de Ayn Rand, ¿piensas que si su teoría puede ser un faro para entender otros filósofos? ¿Eso dijiste o no? No, más bien sus vidas. Si la vida de ellos Ah, las... puede servir Ya. como una medida Ok, de ok. coherencia de estos filósofos. Porque por lo menos con Kant me queda bien claro que él fue coherente, congruente con su pensamiento. Ayn fue muy controvertida, Sí, ¿cierto? buena Y pregunta. actualmente el individualismo de esta época eh, pues se puede decir que nos lleva un poquito a cosas que no ayudan mucho a la humanidad. Entonces, mi pregunta es si podemos ver la vida de los filósofos como medida de su coherencia en sus pensamientos. No sé si me hice entender. Sí, perfectamente, perfectamente. Entonces, gracias, Mircala, por la pregunta y muy buena Gracias. pregunta. Primero que nada, les comento, bueno, como comentó Mircala, ella estuvo en el grupo E17, entonces vino aquí como a aportar un poco de su experiencia. Entonces, Mircala, te tengo una pregunta a ti, ahorita que respondo tu pregunta y te hago una pregunta a ti. Eh, Claro. Les comento que ya estamos en vivo en Instagram, lo logré.
Pues yo soy muy terco, no paro de intentar hasta que ya se logró. Entonces, si van a Instagram, ahí van a ver el en vivo. Claro que se ve muy raro, se ven varias cámaras, pero no importa, lo que importa es el audio para que escuchen. Viva la filosofía, dice Ax Dávila. Muy bien, se logró, se logró. Entonces, lo que pregunta Mircala es, ella usa el caso de Ayn Rand, que estudiamos en la semana 9 si no me equivoco. Y ella es muy Sí. controversial. Ella tiene una filosofía, una ética controversial y una vida controversial, ¿verdad? Ahora, yo decido estudiarla porque ella impactó a mucha gente. Mucha gente piensa como ella. Entonces pienso que tenemos que entender qué hizo, ¿ok? Ahora, la pregunta que me hizo Mircala es, oye, Mateus, que si podemos usar la vida de estas, la forma en la que viven estas personas como un tipo de guía o un faro para como informar nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Mi respuesta es definitivamente sí. Como bien sabes, Mircala, y comento para todos los demás, que Mircarla, perdón, está diciendo como Mircarla, Tranquilo, gracias. en todas las clases que yo doy, estudiamos a la persona y estudiamos a la filosofía. ¿Por qué hago esto? Porque yo pienso que eh, hay mucho que aprender al estudiar a la gente, se me hace clave eso, y mucho de lo que se hace en el mundo filosófico parece ser que es como tratan de hacerlo neutral o tratan de hacerlo cosmopolita, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, las filosofías que se producen normalmente están muy conectadas con la vida de la persona. Esto lo aprendí con Nietzsche, ¿verdad? La frase famosa de él que dice que la historia de la filosofía no ha sido más que la historia de muchos testimonios, de perspectivas de las personas. Claro que está un poco exagerado eso. Hay quienes, por ejemplo, que trabajan con lógica o cosas muy abstractas, pues es difícil reflejarlo en su vida, pero especialmente para la ética, es decir, la filosofía moral, que estudia cómo actuamos, cómo vivimos, cómo somos, cómo es nuestro carácter, qué está bien, qué está mal, qué es justicia, qué es lo injusto, qué es la desigualdad. La filosofía moral es clave, pienso yo, entender, o es más importante, pienso yo, entender la vida de las personas. Por eso te digo que sí es importante, Mircala. Ahora, para bien o para mal. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Es decir, Sí. oye, si alguien tuvo una vida excelente, con muchas virtudes, con muchas felicidades y alegrías, pues muy bien, estudiemos esa vida. ¿Para qué? Para tal vez tenerla nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no quisiéramos ser felices y excelentes? Muy bien. Ahora, si alguien tuvo una vida terrible, que hizo un gran daño al mundo o hizo cosas raras, confusas, problemáticas, pues también la podemos estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tal vez no queremos meternos en esos problemas. Pienso que hay mucha sabiduría en estudiar a otras personas y eso a un nivel personal, pero eso te puede producir resultados éticos, es decir, que está bien o que está mal. Estudias la forma en la que vive la persona, evalúas en base a tus criterios y luego decides cómo vivir, ¿verdad? Lo que estudiamos en filosofía moral es cómo decides, cómo actúas en el mundo, en base a qué criterios, a qué estructuras. Entre ellas puede ser estudiar la manera en la que las personas vivieron, ¿ok? Entonces, ahí está tu respuesta, Mircarla. Y ahora te hago una pregunta, porque estás en estuviste en el grupo de E17. ¿Qué fue lo más difícil para ti para estudiar en filosofía moral? ¿Y cómo lograste superar esa dificultad? En cuanto a las personalidades o en cuanto al desarrollo del curso como tal. De aprender filosofía moral del curso de la filosofía. Ok, lo más difícil eh, puede ser, para mí, en mi caso personal, Claro, puede haber sido organizarme, porque organizarte. la filosofía moral logra tocar la vida de las personas inevitablemente. Yo con el curso aprendí muchísimo. Mm, Por lo menos me sorprendió mucho la vida de Nietzsche, como tú lo explicaste, Mateus. mm, Nietzsche para mí era un anarquista revolucionario sin sentido, algo así, pues lo veía yo. Con tu explicación yo pude entender que no era así. De hecho, el asunto como han puesto a Nietzsche de bandera los ateos, por ejemplo.
Mm, como que muerte de Dios y ya Dios no hace falta, una cuestión así. Y tú nos explicabas que era algo totalmente, que no era eso lo que quería Nietzsche, sino que él lo explicaba con dolor en el sentido de que nos hacía falta un piso, algo de donde agarrarnos. Y que nosotros hemos matado a Dios en el sentido de que ya no le hacemos caso, ya no hacemos caso a las cosas que deberíamos hacer, al bien. Y bueno, esas son mis propias palabras, ¿no? Pero más muy o menos bien, por ahí va la cosa. muy Y bien. a ver, que cuántas otras cosas más, uy, muchas cosas más. Por lo menos me sorprendí estos días explicándole de lógica formal a mis hijos. Muy bien. Y todo eso lo ha tocado el curso, ¿me entiendes? Por lo Sí, menos también me preocupa mucho la situación de lo que es el Internet y todo lo que hay en el Internet, que para mí es un gran problema que todavía creo que no llegamos a comprender todos los fenómenos que están pasando ahorita tecnológicamente. sí. Entonces me preocupa el tiempo que los niños tienen expuestos al Internet. Y yo me puse a buscarle las carreras que van a haber en, de aquí en adelante, porque decimos en un futuro, no, ya eso está. Y, y dentro de las habilidades estaba pensamiento crítico y toda esta cuestión. Y me sorprendí explicándole de si A, entonces B, entonces C. Y ellos me entendieron. Y mis chamos, yo soy venezolana, mis Mm, chamos, ellos tienen, el mayor tiene 11 años y el menor tiene 8 años. mm. Y sí me entendieron. Y sé que es algo que para Fíjate. ellos, si ellos lo están aprendiendo en este momento, wow, maravilloso. Ojalá yo hubiera podido aprenderlo Sí, antes. definitivamente. Y, Muchísimas gracias, mi y bueno, Carla. Qué gusto que estás haciendo gracias a ti, Mateo, esto. agradecida al 1000%. Gracias. Excelente. Seguimos platicando. Okay. Bien, Hasta entonces, pronto. hasta pronto. Entonces, nos comentó que la organización fue algo difícil para ella. Definitivamente, conecto con esto porque cuando se te presenta un reto nuevo en el mundo académico o intelectual, eh, tienes que organizar tu tiempo y tienes que organizar tus recursos y lo que puedes y tu mente y eso es un proceso que toma tiempo. Siempre he pensado que, por ejemplo, tomar buenas notas es algo que toma muchos años, es algo difícil de hacer, ¿verdad? Leer, resumir, tomar notas, poner atención, es un trabajo de toda la vida, toda la vida. Muchos no lo logramos dominar ni siquiera en nuestro estudio típico. Muchos salimos al mundo laboral y ni siquiera logramos esa organización. Por eso pienso que la educación continua ayuda a seguirnos organizando mejor y mejor. Alejandro aquí comentó en el chat, dice, tal vez el hecho de quitar mérito a su teoría filosófica por su falta de coherencia en su estilo de vida sea una falacia ad hominem. ¿Estaría de acuerdo, Alejandro, en el sentido metafísico o epistemológico, de lógica? Pero cuando se trata de filosofía moral, es muy difícil porque la filosofía moral, la materia de la filosofía moral es cómo actúas, cómo vives. Entonces, a mí no me convence una persona que diga maravillas, pero a la hora de la hora no las cumpla, ¿sabes? Ahora, estoy de acuerdo con el comentario en el sentido general. Debemos de evaluar cada argumento en sí y cada lógica en sí. Por eso hice el comentario de la parte abstracta, que cuando es un trabajo sobre lógica o sobre epistemología o sobre metafísica, no importa tanto así como tú imaginarías estudiar la vida, por ejemplo, de Tales de Mileto con los primeros argumentos sobre el arqué, ¿verdad? O los presocráticos que estaban descubriendo las bases de la metafísica y la epistemología. Pues entender su vida, pues más o menos hace sentido. Pero cuando se trata de un tema de ética, un tema de filosofía moral, y el caso que usó Mirkarla, que es Ayn Rand, ahí pienso que sí brilla esa frase de Nietzsche. Ahora, entender la vida de la persona no necesariamente niega sus argumentos. Entonces, puede ser que vaya para un lado o para el otro, o puede ser que te expanda el conocimiento. Como lo dijo un gran profesor mío de la Universidad de Cambridge, me dijo, mira, Mateus, la historia nos ayuda a expandir el conocimiento, a expandir tu conocimiento. La filosofía te ayuda a profundizar. Entonces, cuando juntas filosofía e historia, pues tienes ahí un poco más entendimiento, conocimiento de lo que estaba sucediendo en la época. Te da más contexto también, porque la filosofía no surge de la nada, surge de una persona o de un contexto. Entonces, entender la persona y o el contexto
te ayuda, te agrega. Pero claro, no se trata de hacer ad hominems, para nada. Esa sería una falacia. Seguimos entonces con Raúl. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mateus. ¿Cómo Primero, andas? antes que nada, un saludo desde Guatemala hasta México. Eh, Recibido. Qué gusto poder platicar con vos. Fíjate que yo tengo dos preguntas, bien Bien. puntuales y relacionadas con el eudaimonia. Te Actual, pregunto mejor una pregunta, que sea ok, límite por, escoge la mejor y házmela. ok, Porque listo, por lo visto ya mucha gente que quiere levantarla, que quiere platicar y nos quedan 18 minutos. Venga. voy. Bueno, si la eudaimonia depende de realizar nuestra naturaleza humana, Mm, ¿cómo puedo identificar cuál es mi propósito o mi mayor potencial? mm, ok. Primero que nada, para los que no conozcan la palabra, eudaimonia es una palabra en griego antiguo y significa, a grandes rasgos, significa florecimiento humano, pero es complicado traducirla porque se requiere estudiar con más calma. A veces se traduce como felicidad, eudaimonia, pero no es felicidad, aunque los griegos, para ellos, la verdadera felicidad o el fin de la vida, según muchos griegos, entre ellos los clásicos, es el eudaimonia. Una definición un poquito más técnica que recomiendo es que la eudaimonia es ejercer tus más elevadas capacidades usando la razón y siguiendo la virtud. Es un tipo de definición recurrente. Entonces está conectada con florecer como humano. Ahora, tú dijiste que la eudaimonia tiene que ver con tu naturaleza humana, ¿verdad? Con la naturaleza humana y con tu naturaleza, ¿correcto? Ah, sí, la eudaimonia depende de realizar nuestra naturaleza humana. Ok, ¿Cómo bien. puedo identificar cuál es mi propósito o mi mayor Ok. potencial? Entonces, yo te recomendaría no agregar el término naturaleza humana a esta conversación, porque solo te va a confundir, porque hay un gran debate sobre la naturaleza humana. Entonces, yo tengo que entender cuál es tu postura, qué significa naturaleza humana para ti. Entonces, no te preocupes por eso. Los griegos pensaban que, en especial Aristóteles o Platón, ¿verdad? Sócrates, sin duda, que somos el tipo de ser, somos el tipo de criatura que tiene la capacidad de usar la razón y tiene la capacidad de ser virtuosa. Esto no significa que todos los seres humanos usen la razón o que todos los seres humanos sean virtuosos, aunque en algún sentido todos tienen valores, todos tenemos valores en una forma o de otra, nos guste o no, y todos usamos un poco la razón, aunque sea a niveles muy esenciales, pero la razón es básico para comer, para vivir, para respirar, para caminar. Entonces, de alguna forma sí. Ahora, qué tanto desarrollas esto? Eso es una pregunta que te toca a ti, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo saber cuál es tu eudaimonia? Eso es un trabajo de toda la vida también. Hay quienes descubren rápidamente su eudaimonia y empiezan a practicar y empiezan a florecer y empiezan a desarrollarse. Hay quienes la descubren a los 50 o a los 60 años, a los 70 años. No hay una forma fácil de encontrar lo que es el eudaimonia, lo que es el eudaimonia para ti. Eh, pero yo pienso que vale la pena dedicarse a investigar. Una cosa que he encontrado es, por ejemplo, cuando encuentras algo que conecta contigo y que te da energía en vez de quitarte, que te conecta con tu forma de ser, eso puede ser un tipo de pista que te puede ayudar a entender qué clase de vida quieres tener. Ahora, el eudaimonia puede ser algo tan sencillo como hacer jardinería, como algo tan sofisticado como dar clases de filosofía griega. Y uso el ejemplo porque, pues, a mí me encanta, bueno, clases de filosofía en general me encanta, me da energía. He logrado dar 8 horas de clase en un día. Eh, ¿Qué sería eso para ustedes? Es una pregunta interesante. Ahora, tengan cuidado, el eudaimonia no necesariamente tiene que ver con dinero, porque mucha gente piensa, voy a encontrar mi eudaimonia y voy a trabajar de eso y listo. No es tan fácil, no es así. Porque tu eudaimonia puede ser, por ejemplo, reunir tu familia, estar con tu familia, o cuidar de tus abuelos, o cuidar de ti o de tus hijos. Puede ser una cosa que no tiene que ver con dinero. Entonces también te recomiendo separar eso. ¿Qué es lo que más te da
en el mundo. Ahora, reconozco también que hay gente que pues dice, pues prefiero trabajar con algo que me gusta a trabajar con algo que odio. Definitivamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que si, si logras encontrar un tipo de trabajo que te agrada, se me hace que vas a ser mejor en vez de hacer un trabajo que te desagrada. Y listo. Ok, listo. Gracias, Raúl. Gracias, Mateus. Muy bien. Pregunta grande también. Ahora les comento que es un arma de doble filo, porque cuando trabajas con lo que amas, se puede poner duro también, porque a veces tienes que trabajar aunque no quieras. Entonces puede ser que acabes arruinando aquello que amabas, porque ahora se trata de dinero y dices, no, me gustaba cuando lo hacía por gusto. Ahora que lo hago por dinero, pues ya no me gusta. Hay un tema delicado ahí que hay que tener cuidado. En fin, continuamos con Mariana Piña. Adelante, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Matius. Hola. Justo te voy a preguntar algo, pero que ya lo vi, que es el índice del curso de Ah, filosofía ok. moral. Y Bien. otro, o sea, es que no sabía que existía ese curso. Primero me quiero meter había visto el de Cambridge. De hecho, creo que te había mandado mensaje en Insta y así. Sí, sí, definitivamente. Ya después vi, o sea, como que estando buscando la información, vi que pusiste el de filosofía moral y ya como que me quiero meter a los dos. Pero Ok. justo como quiero estar en los dos, vi que ya habían lanzado unas becas, pero ya, o sea, como que ya pusieron los ganadores. Te voy a preguntar si vas a sacar otras. Ok, entonces, En sí, para los dos cursos, o sea, para el de filosofía moral y también para el de filosofía y inteligencia. y Ajá, artificial en Cambridge. sí. Entonces, las becas para filosofía moral ya salieron, ya las dimos. Ahora, este viernes con mi compadre Andrés Parás voy a anunciar unas becas nuevas, 10 becas más, pero no me sé el formato porque chequen su Instagram. Es el jefe, pero creo que es el huefe, se escribe el huefe. Chéquenlo ahí. Él se dedica a regalar cosas. Es muy altruista de su parte. Échenle un vistazo. Entonces, pero vamos a ir a un evento aquí en Monterrey el viernes. Entonces, creo que vamos a regalar una parte en el evento y una parte en línea. No sé cómo le vamos a hacer, pero esa es mi respuesta para la de filosofía moral. Ahora, para la semana de estudiar filosofía y tecnología en Cambridge, para eso ya no hay becas. De hecho, no. Ah, ok. Dimos una beca que fue como un golden ticket y ya la dimos y ya se acabó. ¿Ok? Sí, Eh, otra preguntita así rápido es, te había mandado, es que me contestaron, o sea, no me acuerdo si fuiste tú o fue alguien de tu equipo, pero el tema como de asesorías en cuanto como que a hospedajes, que nos quede más cerca, o sea, porque yo nunca he sí, ido, entonces, que sí, nos quede más cerca, por ejemplo, de ahí en cuanto a, más que nada excelente. por transporte y por ese tipo de cosas, porque como voy a ir sola, eso es lo que me queda bastante duda. Ok, excelente pregunta, Mariana. Entonces, esto de este viaje a Cambridge, lo que una vez que entran, ya que hacen que compran el curso, que es la semana de talleres, conferencias, todo esto, nosotros vamos a hacer dos sesiones, bueno, muchas sesiones van a ser para integración, para integrarte con los que van a viajar contigo, ¿ok? Pero además de esto, vamos a hacer dos sesiones sobre hospedaje, clave para ayudarles, porque es todo un tema. Yo he rentado muchas veces Airbnb, pero puedes agarrar hotel, puedes agarrar hostal, les vamos a ayudar con eso. Y la otra va a ser sobre transporte, porque Cambridge queda a 45 minutos de Londres en tren. Sí. Entonces, les vamos a dar tips, oye, cómo hacerle para moverse de Heathrow, que es el aeropuerto de Londres, hasta Cambridge, y cómo hacerle. Me Entonces, pareció que había dos aeropuertos, justo todo eso como que, por eso quería esas asesorías, porque justamente no claro. sé a qué aeropuerto llegar o ese tipo de cosas, ¿sabes? Es Heathrow. Heathrow es el aeropuerto grande internacional. Te recomiendo volar a Heathrow. Ahí te lo escribo en el chat. Heathrow. ¿Pero estás en México o en otro lugar? Sí, ahorita estoy en México. Ok, entonces normalmente sería de la Ciudad de México. De la Ciudad de México vuelas o a Dallas y luego Heathrow, a Londres, o por ejemplo a Atlanta y luego Heathrow, o a Nueva York y luego Heathrow. Entonces, cuando buscas cotizar el vuelo, te van a mandar al aeropuerto Y ahí te correcto. salen las escalas. Ahí sí te Exacto. salen. Te va a hacer esas Ujú. escalas. Entonces, tenemos asesorías de todo eso. No te preocupes, estás en buenas manos. Yo he ido como Ah, 30 veces ya para allá. ¿Ok? vale, pues muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mariana. Seguimos con Elías. Adelante, Elías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe? Del HP 32. Ah, qué bien. ¿Qué dices? Una, una pregunta que surgió ahorita que entré a live.
Yo soy estudiante de psicología y estudiamos en ciertas corrientes lo que vienen siendo las disonancias cognitivas, que es una mala interpretación de algún concepto y Mm, esto genera un daño. mm. Vienen de ideas racionales e irracionales. Entonces mi duda es, ¿qué es entendimiento? Y si lo que yo entiendo sobre dónde está, correcto, incorrecto, bueno, malo, no sé qué es entendimiento como tal. Ok, uf, es una pregunta enorme. Eh, Hay muchos grados de entendimiento, mejores o peores, como bien mencionaste, ¿no? El doctor Richard Feynman, que fue un gran fisicista, ¿verdad? Físico, él básicamente habla sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de explicación das y a qué nivel? Eh, Como te imaginas, es un reto difícil para mí dar explicaciones porque nuestros grupos, pues hay personas de todos los niveles, de diferentes perspectivas. Entonces, lo que yo recomiendo es buscar un lenguaje lo más claro posible, lo más ameno posible. Ahora, la palabra entendimiento depende de tu capacidad de replicar lo que está sucediendo. Esa es como que la regla de fuego, ¿verdad? Einstein hablaba de esto, que sería, si tú puedes volver a explicarlo a alguien más, quiere decir que de alguna manera lo entendiste o no. Ahora, ¿cómo sabes si lo entendiste bien o mal? Kant nos dice en su epistemología, que es teoría de conocimiento, teoría de entendimiento, que tienes que usar la razón, tienes que usar la lógica. La epistemología de Kant, que epistemología es teoría de conocimiento. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo sabemos? Esta pregunta que me hiciste es una pregunta epistemológica. Entonces, la estructura de epistemología de Kant es de la siguiente forma. Todo conocimiento arranca con los sentidos, luego pasa por el entendimiento y luego termina en la razón. La razón es el árbitro de los entendimientos. Eh, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo camino, estoy aquí afuera de mi casa y pasa una nube, ¿no? Puedo tener diferentes entendimientos de lo que sucedió. Puede ser que entienda que las nubes son fantasmas y me embrujan, estoy embrujado. Es un falso entendimiento. ¿Cómo sé que es un falso entendimiento? Pues tienes que tal vez cuestionarte un poco, tienes que investigar sobre nubes, tienes que tal vez hacer un experimento o ver un video sobre experimentos. Hay una serie de pruebas, tienes que usar la razón para poder evaluar todo esto. Hay quienes puedan decirnos, Mateus, Elías, no, hay cosas que son más allá de la razón. Ahí es muy difícil platicar. Ahí es muy difícil porque si se trata de un tema de fe o un tema de emoción pura, ya rebasa el concepto del entendimiento está conectado con, eh, por lo menos en un nivel filosófico. Hablemos de nivel filosófico, nivel psicológico, nivel científico, nivel académico, está conectado con la razón. Alguien puede decir, Mateus, pues hay veces que entiendes una obra de arte y no pensaste. Es un entendimiento que surge de unos sentidos, ¿verdad? Sigue en juego la estructura de Kant, que el conocimiento empieza con los sentidos, pasa por el entendimiento, pero luego, ¿cómo sabes si está bien o mal? Llega la razón. Hay una diferencia entre entender y memorizar. Eso te puede ayudar. Hay gente que piensa que estudiar se trata de memorizar. No es cierto. Hay 1000 videos en YouTube para aprender a memorizar que son fantásticos si memorizas y puedes impresionar a tus amigos. Pero en realidad, si quieres entender algo, debes de meterte al significado de cada palabra y ver cómo conectan, cómo funcionan en armonía. Y una vez que entiendes algo, se queda contigo. Por ejemplo, andar de bicicleta. Es un gran ejemplo, ¿no? Y es un cliché que dicen, eso es como andar de bicicleta. Es como que una vez que entiendes andar de bicicleta, puedes andar muchos años después. No se trata de la memorización, ¿ok? Sí, hay una repetición, una práctica o algo, y luego entiendes y sales andando. Como jugar fútbol. Cuando alguien juega fútbol, no se trata de memoria. No memorizas, entiendes, ¿verdad? Ahora, hay grados de entendimiento. ¿Qué tanto entiendes? Pues depende qué tanto estudias, qué tanto piensas. Y a veces hay cosas que una persona entiende mejor que nadie en su época y está sola esa persona, porque solo esa persona lo entiende. ¿Y qué tiene que hacer?
pues tratar de explicárselo a alguien más. ¿Con qué? Con libros, con películas, con arte, con obras, en fin. Ahora, ¿cómo nos entendemos entre humanos? Hay mucha profundidad en lo que dijiste. ¿Cómo nos entendemos entre humanos? A veces son gestos. Hay un lenguaje, está el lenguaje corporal, está el lenguaje verbal, o el lenguaje no verbal. Hay muchas formas de comunicarnos, pero la mera verdad, al fondo, es muy difícil saber si alguien te entiende. Tienes que preguntarle, ¿me entendiste? Sí, profe, sí lo entendí. Gracias, Elías. Entonces ahí también tengo que confiar en tu testimonio. Tengo que Claro, confiar en ti, pero ¿verdad? me hace sentido y me baso en el sentido para poder afirmar que lo entendí. Gracias, Elías. Excelente pregunta. Muy bien. Entonces, claro, la reflexión nos ayuda. Hay muchas cosas que ir haciendo. Y hay que tener calma, ¿no? Releer, releer, practicar, pensar, platicar, hablar, cuestionar. Todo eso ayuda. Muy bien. Seguimos con Aníbal. Adelante, Aníbal. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, ya, desde historia de la filosofía, ética, antes de que se llamaba Filosofía moral. filosofía moral y estética, ya los tres Ah, hemos llevaste estado los tres. contigo, sí. Gracias, Aníbal. Eres de los pocos que bueno, no pocos, ya hay muchos que ya estudiaron mis tres cursos. Este, El y próximo año lanzo el cuarto. Disculpen la demora. precisamente esa era mi pregunta. Ah, ok. Si ahorita que pues ya estarás allá Bien. con la ciencia, con la crema innata, si habría oportunidad de el curso, ya sea de lógica o de epistemología. Ok, bien. Gracias por la pregunta, Aníbal. Entonces, dos cosas. Para las personas que ya llevaron mis tres cursos, mis tres ciclos de filosofía, que son filosofía griega antigua, estética filosófica y filosofía moral, no hay un orden específico, no se preocupen. El de filosofía moral incluye gratis dos clases de filosofía griega para ubicarlos. Entonces, no se preocupen. Pueden empezar por este o pueden empezar por estética, no importa. Eh, si ya terminaron los tres, está dialéctica. No sé si conozcas dialéctica, Aníbal. Dialéctica son mis clases de filosofía en grupos chiquitos en las mañanas. Normalmente los que entran a dialéctica son personas que ya llevan estudiando conmigo por muchos años o ya llevaron los tres cursos. Tenemos una dialéctica de griegos todos los lunes a las 10 de la mañana. Tenemos dialéctica de Nietzsche todos los martes a las 10 de la mañana. Y voy a abrir una dialéctica sobre el impacto o la filosofía de la inteligencia artificial los miércoles a las 10 de la mañana. Son grupos continuos de estudio. Te puede interesar eso. Pero a tu pregunta, voy a lanzar el de epistemología el próximo año, sí o sí. Ustedes saben que yo me obsesiono y no paro de trabajar hasta que suceda. Y cuándo va a ser, no sé. Va a ser en 2025, lo prometo. No va a ser al final, ¿verdad? No es ese tipo de promesa. Voy a buscar de que sea el primer semestre, por ejemplo, de filosofía, de epistemología. La epistemología estudia, por ejemplo, la pregunta que nos hizo Elías, ¿verdad? ¿Qué es entendimiento? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es verdad? ¿Qué es una creencia? Pero la epistemología es un campo clásico muy difícil. Entonces, por eso lo estoy dejando por un poquito más adelante. Eh, no voy a permitir que alumnos de primer ingreso entren en epistemología. Es una regla que ya me puse. Para llevar epistemología tienen que llevar por lo menos un ciclo conmigo. Si llevan uno, el que sea de los tres, ya pueden llevar epistemología. Bien, ese es mi regla. Tú estás sobrado, tú ya llevaste tres, ¿verdad? Y sí recomiendo llevar los tres para epistemología, sí ayuda. En fin, ya lo estoy diseñando, ya lo estoy aterrizando, pero a medida que voy avanzando con mi estudio filosófico, me voy haciendo más perfeccionista. Entonces me tardo más. Eso es un problema porque ahora ya tengo dos maestrías, ya he pensado mucho sobre esto, pero lo digo, es un tipo de excusa, ¿verdad? Me tardé tanto en sacarlo porque hice mi segunda maestría. Ese fue el motivo. Si no hubiera hecho mi segunda maestría, ya hubiéramos lanzado epistemología. Lo bueno es que esta segunda maestría me ayudó a refinarme muchísimo. Estoy en otro nivel ahora de cuando empecé la maestría. Ya estoy en otro nivel. Y eso va a ser bueno para todos nosotros, porque voy a tener más profundidad, más capacidad de explicarles estos temas, ¿ok? Entonces, el ciclo de lógica todavía no lo tengo en el radar. Tal vez hago un taller de lógica el próximo año.
de 3 sesiones. Y eso lo estoy pensando, pero no tengo ningún tipo de como definición todavía clara. ¿Ok? Gracias. Gracias, Aníbal. Seguimos con Omar. Sapien, ¿cómo estás? Hola a todos, Mateus. Primero que nada, gracias por dedicar tu vida a la filosofía y compartir lo que has aprendido con nosotros. Y Gracias. bueno, considero increíble que en este momento nuestra existencia esté intersectando. Qué bien, qué gusto. Soy físico de la UNAM, me gustan las matemáticas y la filosofía, y quería Wow. preguntarte sobre tu opinión de Bertrand Russell. Uf, fíjate que hoy por la mañana estuve estudiando un poquito de la vida de Bertrand Russell, no exactamente de su filosofía. Yo lo admiro mucho a Bertrand Russell. Para los que no conocen, Bertrand Russell fue un filósofo del siglo XX que fue clave para el mundo, no solo filosófico, sino matemático y físico. Él es como uno de los pioneros, no pioneros, pero como de los que llevaron adelante o florecieron la filosofía analítica. Y él estudió en Cambridge, ahí donde estudié yo, no me la creo. Ahí estudió también Bertrand Russell. Y él, junto con otro filósofo y matemático, Alfred North Whitehead, escribieron Principia Mathematica, que revisitaron, se me pone la piel chinita, porque de alguna forma retaron las bases de las matemáticas en sí. Es un trabajo que no he leído, que no presumo entender para nada, pero sé que fue un trabajo fundacional para el mundo académico, dejémoslo así, más allá de matemático, filosófico y físico. Lo que estudié de Russell está relacionado a la epistemología y vamos a tener una clase de Russell en mi ciclo de epistemología. Definitivamente, sí o sí, va a haber una clase de Russell. Y te comento que estuve hoy en la mañana viendo un poco sobre su vida, porque hoy en la mañana tuve clase de dialéctica de Aristóteles y platicamos sobre el florecimiento humano. Y Aristóteles habla sobre esto. Y en el como capítulo 12, en el segmento 12 del libro 1 de la Ética Nicomaquia, Aristóteles investiga que si nuestro florecimiento está conectado con el florecimiento de nuestros hijos, y que si está conectado con el florecimiento de nuestra familia, y que si está conectado con nuestra suerte. Y ahí él da su respuesta. Y revisité la vida de Russell porque precisamente Russell tuvo una vida muy turbulenta a nivel personal. Él tuvo, si no me equivoco, 3 esposas, tuvo 4 hijos con diferentes esposas y tristemente su hijo John, el primer hijo que tuvo esquizofrenia, tuvo un problema severo de salud mental. Y ellos hasta lanzaron ellos eran muy progresivos en su forma de educar y tener una escuela. Él y su primera esposa tenían una escuela y ahí estudió su primer hijo. En fin, estaba estudiando toda la vida, cómo la vida intelectual impacta nuestra vida personal. Es lo que estaba estudiando de Russell. Pero, y en eso hay mucho que desear. Deja mucho a desear Russell. Entonces lo comento para ti que estudias física, y lo estudié yo como pues, persona que se dedica al mundo educativo, que tenemos que también cuidar ese balance. ¿Qué tanto dejamos en la cancha académica para no fallar en la cancha como personas, como seres sociales, ¿verdad? Aunque Russell fue grande también en el tema político y social, él era activista. Entonces, admiro mucho a Bertrand Russell, lo admiro muchísimo a nivel intelectual, obviamente. A nivel como padre de familia, creo que deja de desear, pero en fin, no hay cómo admirar a alguien absolutamente. Creo que es injusto idealizar a alguien. Entonces, tenemos que entender ahí sus matices. Claro, seguro, a nivel intelectual también hay muchos contraargumentos importantes, ¿verdad? Pero bueno, su trabajo habla por sí mismo, se defiende por sí mismo. También con Wittgenstein, ¿verdad? Que él fue clave para apoyar la vida de Wittgenstein como filósofo del lenguaje. En fin, una eminencia filosófica, matemática y física. Gracias, Omar. Gracias, Mateus. Un gusto. Cerramos con Eduardo. Ahora sí se nos fue volando el tiempo. Esa es otra. Si te gusta algo y tiene que ver con el tiempo también vuela a veces. Mi estimado, híjole, es iPad de Eduardo. Los dos son Eduardos. Bueno, vamos a tomar los dos Eduardos. Venga, venga, venga. iPad de Eduardo, adelante. Hola Mateus, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Ya
en algunas ocasiones había intentado tener una conversación contigo. Me da mucho gusto que hoy se logró. Eso. Ya desde la clase anterior tenía el interés de preguntarte el impacto que puede tener en las nuevas generaciones. Por ahora me doy cuenta que varios de los que estamos aquí invitan a sus hijos a que participen. Sí. Yo también lo hice hoy con mi hija Lo vi, lo y vi. sí, entonces me genera mucha inquietud por dónde los podemos llevar, dónde pueden iniciar y sobre todo cómo pueden aplicar a esa edad la filosofía. Uf, Eduardo, es una pregunta enorme y se me hace que de gran responsabilidad. Te comento que me han contactado algunos directores de escuelas, colegios que quieren que haga programas para filosofía para niños, ¿no? Para ayudarles a ¿Sí? desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento ético, en fin, su pensamiento abstracto, su imaginario, sus capacidades cognitivas, su memoria, en fin, la filosofía ayuda en todos los aspectos cognitivos y morales. Pero como bien te imaginas, es difícil decir qué enseñas, cuándo. Y en la filosofía es especialmente difícil porque a lo que yo llamo como el despertar filosófico, que sería la curiosidad filosófica, se despierta en diferentes edades y por diferentes motivos. Entonces, hay gente que viene a estudiar conmigo ya que tiene 40 o 50 o 60 o 70. Hay gente que viene a estudiar conmigo a los 18, a los 17, a los 15. Entonces, es muy complicado. De hecho, pienso que los programas de filosofía no en las carreras, en las secundarias o en las preparatorias, pienso que fracasan no solo por la falta de pasión de los profes, que eso es un tema a veces que sucede, pero también porque los jóvenes no están listos, o no todos están listos para estudiar filosofía, ¿verdad? Tal vez si se introdujera antes, sí. Lo que te recomiendo, Eduardo, es tú entiende filosofía, tú aprende filosofía, como el padre. Aquí está todo ese niño, saludos. Eso es una pregunta que he pensado mucho, pues por mi hija, ¿verdad? Pues mi hija ahora va a cumplir 2 años pronto, entonces lo he pensado mucho. Creo que la filosofía puede ayudar mucho a los jóvenes a pensar, a ser más sabios, a tener un pensamiento crítico para saber retar o dudar o ser más listos, ¿verdad? Ser más justos, todo eso ayuda a la filosofía. Ahora hay que irnos con calma. Entonces, como padres, pienso que la mejor cosa que podemos hacer es nosotros entender en nuestras máximas capacidades y luego, como guardianes, empezar a entender qué enseñar y qué no, y cuándo, y platicar. En fin. Eh, yo estoy dando ya, es una cosa que he estado diciendo cada vez más, 2 por 1. Si alguien estudia con su mamá o con su papá o con su hija o con su hijo, vénganse, mientras estén en la misma casa, en la misma compu, no pasa nada. Eh, Ahora también tengo que advertir, pues de repente hay temas medio delicados, por ejemplo, la clase de Nietzsche o Ujú. así, y amerito, cautela, ¿verdad? Que platiquen, pero pues yo siempre voy a mostrar mi mejor versión, voy a buscar, obviamente no decir maldiciones ni tonterías, voy a buscar siempre irnos al grano y ayudarles de la mejor forma posible. Ahora bien, a nivel educacional, en un programa, eso es una cosa difícil de hacer. A nivel en el hogar, es un poquito más fácil, ¿verdad? Sí. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Muchas gracias y que te vaya muy bien con tu hija. Gracias, gracias. Y en esa misma, Éxito. gracias, gracias. Igual, éxito a ti con tu hija. En esa nota, voy a tomar la última rapidito, Eduardo, por favor, porque me toca bañar a mi hija y dormir a mi hija. Entonces, en ese sentido, me tengo que retirar también rapidito. Venga, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, Mateo, buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Todo en Y orden. pues más que una pregunta, era más bien agradecerte por la experiencia de la clase. Yo soy del grupo E17, del grupo anterior. Entonces, si todavía no se han inscrito, si son gente nueva o gente que quisiera recomendar este curso, háganlo, aprovechenlo. Como bien dijo Mateus, este curso creo que llega en los momentos adecuados de la vida de cada quien. Puede tocar fibras sensibles, pero también creo que puede permitir cuestionarte y hasta incluso reflexionar sobre qué tipo de vida queremos, una buena vida. Y en mi caso personal, yo estudié ética 3 veces en esta vida. Esta fue la tercera vez. La Ah, primera vez fue en el bachillerato, en el segundo año. La segunda vez fue en la universidad, me parece que fue en el sexto semestre. Y esta última vez, que es la tercera vez, que siempre se aprende algo nuevo. No, no era la misma persona en esos
3 etapas de mi vida y pienso que les va a ayudar bastante, además de ver las clases, tomar las lecturas, tomar sus propias notas y creo que fundamentalmente hablar con sus compañeros cuando tengan la oportunidad de integrarse a Mindshop para ser parte de esta comunidad. Pues los invito a que también participen en las mesas socráticas, en las cantinas o en los diferentes grupos de chat, porque creo que eso es lo más valioso de todo, la capacidad de crear comunidad. Y con esto cierro. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tu comentario. Eduardo me ha hecho muy buenas preguntas a lo largo del ciclo y ahora entiendo un poco más por qué. Digo, no me has platicado, bueno, platicaremos ya en un futuro, pero tienes también una trayectoria interesante en el mundo de la filosofía moral. Y gracias por el último comentario, porque también en Mindshop está el lado intelectual de las clases y está el lado social de socializar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Yo siempre les voy a estar produciendo oportunidades de aprendizaje gratis. Esa es mi promesa. Si se meten a estudiar conmigo, van a tener membresía a la sociedad de por vida. Y eso ya no cuesta, ¿ok? Además de un descuento en todos mis cursos, ¿verdad? Pero en fin, con eso cerramos. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y los veo este miércoles a las 6:30, horario Ciudad de México, para la clase de muestra de este grupo. Va a ser sobre Sócrates. Bye bye. Que descansen.